La Biblia se diferencia de todos los libros religiosos del mundo por ser el único que tiene profecías exactas de hechos pasados y futuros. Las profecías cumplidas tienen mucho que ver con nuestro futuro. La mayor parte de quienes se dicen cristianos saben en términos generales que los primeros discípulos tenían como escrituras solamente lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Saben que la gente en tiempos de Jesús leía esas escrituras y por ellas comprendieron que Él era el Mesías profetizado. Bienvenidos a este espacio, un espacio donde vamos a hablar sobre algunas profecías bíblicas que se han cumplido. En estos días hemos tenido la tertulia de amigos aquí en directo en Radio Solidaria y nuestros invitados, Carlos Reich y José Luis Sanz, hablaron sobre este espacio, hablaron sobre esta temática. ¿Qué profecías se han cumplido hasta ahora en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Muchos ignoran las profecías que se encuentran por toda la Biblia. De hecho, entre una cuarta y una tercera parte de la Biblia es profecía. Dice la Enciclopedia de Profecía Bíblica de Barton Payne que la Biblia tiene 1817 predicciones acerca del futuro. Estas no solo predicen la venida de Jesús, sino que explican mucho sobre el auge y la decadencia de las naciones y sobre las catástrofes y plagas que ocurrirán en los últimos tiempos. Esas catástrofes causarán la aniquilación de toda la vida humana si no regresara Jesucristo. Un ejemplo extraordinario de las profecías bíblicas cumplidas son las abundantes menciones del anunciado Mesías. El Antiguo Testamento se refiere a su venida más de 300 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que se cumplieran la totalidad de las 300 profecías? Peter Stoner, en su libro La ciencia habla, analizó la probabilidad de que en una persona se reuniera el cumplimiento de tan solo 48 de esas profecías. La probabilidad de que esto ocurriera era de un 10 elevado a la 157. Para mayor claridad sería como tratar de hallar un electrón específico en todos los electrones de todo el universo conocido, pero en el primer intento. Y esto solo para 48 de las 300 profecías. Algunos escépticos razonan con ideas tendientes a subvalorar la inspiración de la Biblia o tildan a los primeros cristianos de necios. ¿Cuántas veces has escuchado esas expresiones refiriéndose a la Biblia? Eso es una fábula, eso es un cuento de hadas, es un libro inventado, creado por unos locos. Si te das cuenta, quitan a Dios de la creación, quitan a Dios de todo. Dios es el que ha creado, ha inspirado la palabra de Dios. Inspiró a muchos siervos, discípulos, a escribir la palabra de Dios. Si usted aún no ha captado la consistencia, la veracidad de las Escrituras, yo te invito a que hoy estés preparado. Hoy es el día de retomar la lectura de la palabra de Dios. Hace unos años, en una iglesia donde me congregaba, en el tablón de anuncios había una frase que decía: cuando tú oras, tú hablas con Dios. Cuando lees la palabra, Dios te habla a ti. Y la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios habla. Vamos a ver algunas de las profecías mesiánicas más conocidas y vamos a ver su cumplimiento. Vamos a empezar por lo que hemos estado tratando en días anteriores. Por ejemplo, el Mesías, que nacería de una virgen. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, verso 23. Mira lo que dice el profeta Isaías en su libro, capítulo 7, verso 14. El Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Profecía cumplida. Esta profecía de Isaías se cumplió en Mateo capítulo 1, versículo 23. Miqueas también profetiza que el Mesías nacería en Belén. Mateo capítulo 2, versículo 6. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Esto es lo que dice ahora el Evangelio de Juan capítulo 7, verso 42. Y mira lo que dice Miqueas capítulo 5, verso 2. Tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Lo que profetizó Miqueas en este capítulo se cumplió en Mateo capítulo 2, verso 6 y en Juan capítulo 7, versículo 42. La palabra de Dios también profetiza que el Mesías estaría algún tiempo en Egipto. Esa profecía la puedes encontrar en Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Mira lo que dice Mateo capítulo 2, verso 14 y 15. Él, haciendo mención a José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. La profecía de Oseas capítulo 11, verso 1, se cumplió en Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15. Otra profecía es que dice que el Mesías viviría en Galilea. Isaías capítulo 9, versículo del 1 al 2. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta profecía de Isaías se cumplió en Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. Otra profecía cumplida. Otra profecía más amplia, que su venida la anunciaría un profeta figura de Elías. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este versículo lo puedes leer en Mateo capítulo 3, versículo 3. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. Mira lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 2 y 3. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hay varios versículos que hablan de la venida de Jesús, que hablan de su venida y que sería anunciada por un profeta, figura de Elías. Te invito a que leas Lucas capítulo 3, verso 4 y 6, Juan capítulo 1, verso 23. Y mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
Malaquías capítulo 3, verso 1 dice lo siguiente: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno, grande y terrible. Este pasaje de Isaías, este pasaje de Malaquías, se cumple en los evangelios que te acabo de mencionar. Isaías también declara que el ministerio de Jesús incluiría la sanidad. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17. Mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 53, verso 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, también profetiza que un amigo, entre comillas, lo traicionaría por 30 piezas de plata. Mateo capítulo 26, verso 14 y 15. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Te invito a que leas también Juan capítulo 13, versículo 18. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. No habló de todos vosotros. Esto es lo que dice Juan capítulo 13, verso 18. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Zacarías capítulo 11, verso 12 y 13. Les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo el Eterno: échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Mira lo que dice el salmista David, Salmos 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Lo que dice el profeta Zacarías y el salmista David se cumple en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 18, en Mateo capítulo 26, verso 14 y 15, y en Mateo capítulo 27, versículo 9 y 10. Habla sobre la traición de Judas a Jesús. La palabra de Dios también profetiza que el costado de Jesús sería traspasado. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Juan capítulo 19, versículo 36 y 37. Mira lo que dice Zacarías capítulo 12, verso 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Y ahora mira lo que dice el Salmo 22, verso 15 y 16. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Es decir, clavaron mis manos y mis pies. El salmista David y Zacarías en estos pasajes hablan, profetizan de que el Mesías sería traspasado, su costado sería traspasado.
Estas son solo algunas de las muchas profecías que hablan de Jesús como el Mesías y que de hecho se cumplieron. Hay otra muy importante que tiene que ver con el momento en que vendría. Los judíos en tiempos de Jesús conocían la profecía de Daniel sobre el advenimiento del Mesías. Te invito a que lo leas, Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Lo que acabamos de leer habla de reconciliación. Hay muchos pasajes de las Escrituras que muestran que el Mesías moriría por los pecados del mundo, a fin de que tú y yo pudiéramos recibir el perdón y reconciliarnos con Dios. Juan el Bautista testificó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, verso 29. Efesios capítulo 1, verso 7, también dice lo siguiente: «Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia». ¿Qué podemos entender con la profecía de Daniel, la que acabamos de mencionar? Lo que yo puedo entender, y seguramente tú también, es que una de las finalidades más importantes de la venida del Mesías es reconciliar, hacer reconciliación por el pecado. Cada uno de nosotros puede recibir perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Pero claro, solo si hacemos lo que Jesús nos dijo, lo que Jesús indicó. ¿Qué dijo Jesús? Marcos capítulo 1, versículo 15. Memoriza esta palabra. Seguro que la has escuchado alguna vez. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Más tarde, Pedro predicó ante una multitud en el día de Pentecostés. ¿Qué dijo Pedro? Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No tengo el don del Espíritu Santo, no puedo hablar en lenguas. En primer lugar, ¿te has bautizado? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Y en segundo lugar, ¿has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Más o menos podríamos decir que esos son los pasos para recibir el don del Espíritu Santo. Por ejemplo, el hablar en lenguas. Esta es la pregunta. ¿Te has arrepentido? ¿Crees tú en el verdadero evangelio del reino de Dios? ¿Crees tú en Jesús? Seguramente en la profecía de Daniel hay mucho más. Dice la profecía de Daniel que hay 69 semanas anteriores a la llegada del Mesías, y cada una comprende 7 días, para un total de 483 años proféticos. Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si sabemos cuándo empezó la cronología de esta profecía, podemos saber cuándo empezaría Jesucristo su labor de reconciliación. La palabra de Dios dice que no sabemos el día ni la hora, pero llegará. Por eso, ¿estamos preparados? ¿Estás preparado para la venida de Jesús? Prepárate. Prepárate porque Jesucristo viene pronto. ¿Y estaremos preparados como esas vírgenes sensatas, prudentes? Sí, se durmieron, pero tenían la lámpara, tenían el aceite. Estaban preparadas. ¿Estamos preparados como esas vírgenes sensatas o no estamos preparados como las otras vírgenes insensatas, imprudentes? También se quedaron dormidas, pero no estaban preparadas. Vieron que el esposo se tardaba, vieron que Jesús no llegaba y ¿qué hicieron? Se durmieron.
pero no tenían aceite en la lámpara, no estaban preparadas. Tú y yo podemos irnos a dormir. Tú puedes acostarte en este día y decir, Señor, gracias por este día. Descansar. Saber que estás trabajando para el reino de los cielos, tu lámpara encendida con aceite. Pero puedes irte a la cama ahora mismo y haber cometido pecados y haber hecho las cosas mal y no haberte puesto a cuentas con Dios, no tener aceite en tu lámpara. El Evangelio de Lucas dice que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán y que enseguida Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Lucas capítulo 3, verso 23. Entonces, ¿cuándo nació? Si del año 27 después de Cristo restamos 30 años de la edad de Jesús, esto nos lleva al año 4 antes de Cristo. Año que la mayor parte de los eruditos señalan como la fecha probable del nacimiento de Jesús. Jesucristo cumplió la profecía de Daniel al año preciso. Yo no entiendo de fechas, yo sé que Jesús vino al mundo. Yo sé que Jesús nació y que gracias a ese nacimiento, gracias a la muerte de Jesús, gracias a su resurrección, que esto es importante, muchas veces nos quedamos en la muerte de Jesús, en la crucifixión, y poco valor le damos a su resurrección. Gracias a esa muerte en la cruz y gracias a esa resurrección, tú y yo hoy estamos vivos. Si no fuera por el amor de Jesús a nuestros padres, si nuestros padres no hubieran tenido un encuentro personal con Dios, tú y yo no estuviéramos aquí. Piénsalo de esa manera. Tú que has nacido en una familia cristiana, tú que puedes dar testimonio que tus padres hace años atrás estaban esclavos del pecado. Si tus padres no hubieran tenido un encuentro personal en ese tiempo con Jesús, tú no hubieras nacido. Es gracias a Jesús que tú y yo hoy estamos vivos. Quedan por cumplir muchas profecías, y yo las desconozco. Yo de profecías no sé mucho, sé lo justo. Te recomiendo por eso el libro Palabras Proféticas de Miguel Díez. Te recomiendo incluso algunos canales que puedes encontrar en YouTube de varios hermanos que estudian la palabra de Dios y te mencionan profecías bíblicas. Te recomiendo que leas la palabra de Dios. Daniel cita otras 3 misiones que son para el futuro. Cuando regrese el Mesías cumplirá las profecías de traer la justicia perdurable, de sellar la visión y la profecía y de ungir al Santo de los Santos. Daniel capítulo 9, verso 24. Santo de los Santos, ¿sabes a qué se refiere? Al lugar santísimo, el templo de Jerusalén. Estará establecido, activo durante el milenio venidero. El hecho de que Dios pueda darnos profecías con siglos y aún milenios de antelación no debe sorprendernos. Por medio del profeta Isaías declara: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Hay una profecía muy interesante, cumplida, que tiene que ver con la caída de la antigua Babilonia. Cuando Dios reveló esta profecía, Babilonia era el imperio más grande del mundo. La lógica humana no podía prever su fin. Sin embargo, la profecía bíblica predijo que esta gran potencia había de castigar a otras naciones, sirviendo para ello como instrumento del juicio de Dios. Es decir, que Dios utiliza y permite que naciones paganas, enemigas, envíen juicio a naciones o a la nación de Israel y a otras naciones. Esta gran potencia, Babilonia, había de castigar a otras naciones sirviendo para ello como instrumento del juicio divino, y que luego ella misma vendría bajo juicio por sus pecados. Imagínate
que durante la Primera Guerra Mundial alguien anunciara que Boris Johnson sería primer ministro del Reino Unido. Imposible. Pues más de 100 años antes del derrocamiento del poderoso imperio babilónico, el profeta Isaías nombró al líder persa que se encargaría de su caída. Dios dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo: serás fundado. Isaías capítulo 44, verso 28. Ciro fue rey de todos los persas en el año 558 hasta el 529 a.C. Por tanto, Isaías estaba profetizando en el siglo 8 a.C. acerca de un rey que ni siquiera nacería hasta el siglo 6 a.C., casi 200 años antes. Pero es que Isaías no solo se refiere a Ciro por el nombre propio, sino que predijo de qué manera exacta entraría a Babilonia para conquistarla. Isaías capítulo 45, versículo del 1 al 3, te invito a que lo hagas. Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Eterno, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Cuando habla de puertas, indica cómo Dios abrió el camino para que el ejército de Ciro capturara la ciudad. La ciudad de Babilonia, con sus gruesas murallas, sus fortificaciones, parecía impenetrable. Además, Babilonia, según imágenes, según descubrimientos, tenía abastecimientos suficientes para un sitio de 20 años o más. Y los habitantes subestimaron a Ciro cuando llegó a atacar la ciudad con su ejército, como ha hecho Israel en los últimos meses y años. Bajar la guardia, como hacemos tú y yo. Bajamos la guardia y dice la palabra que Satanás, el diablo, el enemigo, está como un león rugiente esperando a quien devorar. ¿Y cómo espera? Pues esperando a que nosotros bajemos la guardia, a que nos despistemos. El claro ejemplo: ¿a quién ataca a los leones en la sabana africana? Siempre al que se separa del grupo, al más débil, al más indefenso, a las crías. Eso hace Satanás. Espera que bajemos la guardia, que nos confiemos y entonces ataca. ¿Qué le pasó a los soldados a la ciudad de Babilonia? Que vieron a Ciro y dijo: ¿dónde va a ir este? Le menospreciaron. Y Dios envió juicio a Babilonia. El río Éufrates atravesaba el centro de Babilonia, luego de pasar bajo las puertas descomunales en la muralla. Y Ciro aplicó un método ingenioso para superar ese obstáculo. Hizo abrir acequias aguas arriba para desviar la corriente del río. Más de 100 años antes de su nacimiento, la Biblia profetizó con nombre propio que Ciro el Grande vencería la gran fortaleza de Babilonia. El historiador griego Heródoto también escribió sobre este suceso. Esto lo puedes leer en el libro Los 9 libros de la historia, traducido por Bartolomé Pou. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus padecimientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Daniel capítulo 5, versículos 5 y 6. Este es el famoso relato de la escritura divina en la pared. El rey Belsasar dispuso un gran festín para miles de sus nobles. Bebieron vino en las copas de oro sustraídas en el saqueo al templo de Jerusalén, y Dios envió juicio. En ese momento, Babilonia fue conquistada. El rey Belsasar fue asesinado. Ciro fue el conquistador. Y el rey hizo llamar a Daniel para que interpretara la inscripción en esa pared.
¿Recuerdas lo que te hemos compartido hace unas semanas atrás? Mene, mene, tekel uparsin. Contó Dios tu reino. Le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. El reino de los medos y los persas reemplazó al reino de Babilonia, tal como lo había profetizado Dios. Las profecías de Dios se cumplen, son reales, y estas son algunas profecías cumplidas. Y faltan muchos más que se tienen que cumplir. Lo que sí sabemos es que la mano de Dios está en los asuntos del mundo. Dios aún interviene en tiempos modernos para guiar a las naciones y pueblos. Permite juicios, permite situaciones difíciles a la humanidad para que tú y yo nos volvamos a Él. El Imperio Británico no siempre fue la potencia que llegó a ser antes de su decadencia más reciente. Mira lo que dice el doctor Roderick Meredith, que describió cómo Dios salvó a las fuerzas navales inglesas con la potencia de los vientos. Esto es impactante. Te invito a que leas este pequeño mensaje de este doctor, porque yo cuando leo estas cosas, cuando escucho testimonios de hermanos y hermanas que estaban en situación difícil y el Señor proveyó la solución al problema, a mí eso me emociona. ¿Te ha pasado cuando te cuentan o ves una película emocionante, verdad? Pues yo cuando leo testimonios y veo personas que dan testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, a mí en muchas ocasiones me pone los pelos de punta. Mira lo que dijo este doctor. Entre 1586 y 1587 se imposibilitó el dominio católico sobre el trono de Inglaterra mediante la ejecución de María, reina de Escocia. Al año siguiente, el rey Felipe II de España desató su armada invencible de 130 buques contra Inglaterra en un esfuerzo por reafirmar el control católico. Aunque las fuerzas navales inglesas lucharon tenazmente, al final se les agotó la pólvora. En ese momento crítico surgió un viento sin precedentes que echó a perder muchos de los pesados galeones españoles cargados de armas. Las naves maltrechas que llegaron dificultosamente a España estaban en tan mal estado que muchas quedaron inservibles. De repente un viento. ¿Recuerdas el día de Pentecostés? De repente un viento recio. De repente, ¿verdad? Efectivamente. Uno puede entender, y este doctor Meredith así lo confirmó y así lo interpretó. Dios interviene en el estado del tiempo para cumplir sus fines. Se vale de este poder en ocasiones para intervenir en los asuntos humanos, como dice la Escritura. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Salmos 48, versículo 7. Para conmemorar la derrota española, la reina Isabel de Inglaterra hizo acuñar una moneda de plata que llevaba la inscripción «Sopló Dios» y se dispersaron. Ella sabía quién se había hecho cargo de los vientos en ese momento. Era un momento crítico en la historia del Imperio Británico. España, que siempre ha sido una referencia mundial, era la nación que por excelencia, ¿verdad? Al igual que Babilonia, al igual que Egipto, al igual que Roma, llegó el turno para España, muchos años después. Éramos una nación, ¿verdad?, de conquista. La temible España. Y mira ahora, España es un chiste. España está rota. Esa gran potencia que fue hace años atrás España, que prácticamente colonizó, conquistó todo el mundo, ahora se ríen de esta nación, se ríen de nosotros. ¿Por qué? Porque España ha decidido vivir alejada de Dios. Eso le pasó a Babilonia, eso le pasó al Imperio Persa,
Eso le pasó a Egipto, eso le pasó a Roma, eso le ha pasado y le está pasando a Israel. Estamos decidiendo vivir alejados de Dios y Dios tiene que enviar juicio. Y Dios usa otras naciones para enviar juicio divino. Y nos guste o no, España y tu nación, ahora mismo Dios está permitiendo el juicio, porque lo que se está aprobando en ese país no va de acuerdo a lo que Dios establece. Y porque nuestra sociedad ha decidido vivir sin Dios. Y ahora vienen las consecuencias. Hemos visto que la Biblia predijo la primera venida de Jesús y que Dios también profetizó la caída de un gran imperio. Aunque en la actualidad permite que la humanidad pecadora se gobierne a sí misma y que aprenda así de las consecuencias de rebelarse contra Dios, continúa Dios interviniendo para hacer cumplir lo que ha profetizado. Y sus profecías son muchas más de las que podemos mencionar. Hay profecías bíblicas que predicen el auge y la caída de los Estados Unidos y del Imperio Británico. Uno puede pensar que eso se está produciendo ahora mismo. Con el famoso Brexit, el Reino Unido se ha separado de Europa y ahora el Reino Unido no es una gran potencia, no es una referencia a nivel mundial. ¿Qué decir de Estados Unidos? Con el presidente actual que tiene, Joe Biden. El otro día salían en desfiles militares personas trans, personas homosexuales, y esto en Oriente, y esto en el continente asiático, Rusia, China, Corea del Norte, se están frotando las manos. Porque ellos están preparando un ejército dedicado, disciplinado, y en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, o en Suecia, que hemos visto desfiles, se están dedicando a permitir la perversión en sus filas. ¿Tú te imaginas un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos con los ejércitos? Los ejércitos preparados de Rusia y en Estados Unidos permitiendo que sus soldados tengan ideologías. No se están preparando. Estados Unidos está en decadencia. Y así muchos países de América Latina. Te he mencionado España, y es una realidad. Hay profecías bíblicas que predicen el auge y la caída de Estados Unidos. Para terminar, vamos a reflexionar brevemente en la profecía del regreso de Jesús para establecer su reino. Y ese reino no tendrá fin. Todos los reinos del mundo tienen fin, han tenido fin, pero el reino de Jesús nunca. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Hemos visto el cumplimiento de muchas profecías que predijeron la primera venida de Jesús. Y esto nos da la seguridad de que pronto ocurrirá su segunda venida, tal como está profetizado, para establecer el reino de Dios bajo un dominio firme, benévolo. Estamos en los tiempos del fin, esperando que Jesús regrese, esperando que Jesús establezca su gobierno eterno. Hay una canción del grupo Misión que me gusta mucho, que se titula Hasta la eternidad. Yo quiero estar en la eternidad con Cristo. Él salvará al género humano de la extinción total, traerá paz duradera a todas las naciones de la tierra, y es necesario que tú y yo nos preparemos para su reino venidero. Es necesario que sigamos sus instrucciones y que roguemos: venga tu reino, como dice Mateo capítulo 6, verso 10. Podemos prepararnos en la fe.
La palabra de Dios, la Biblia, se ha mostrado certera, no ha fallado. No solo en cuanto al cumplimiento profético, sino en cuanto al camino de vida que proclama. Que Dios te bendiga cada día y aplica todas estas enseñanzas a tu vida. Busca la dirección de Dios, escudriña la palabra de Dios. Conozca a muchas personas, a hermanos y hermanas que nos aportan reflexiones, que dan sus puntos de vista, que están pendientes de las Escrituras. Es tiempo, hermanos, de que busquemos más a Dios, de que nos congreguemos, de que oremos más, de que abramos nuestras casas a células de oración, de que prediquemos el Evangelio. Las iglesias están prosperando, sí. Hay mucha cantidad de personas en las iglesias, sí, pero ¿dónde está el Evangelio en las calles? ¿Dónde está el evangelismo? Está muy bien que compartamos la palabra entre las cuatro paredes de la iglesia, pero el llamado es a predicar las buenas nuevas. Y no hay que predicar las buenas nuevas solo en la iglesia, a los que están convertidos. Hay que predicar las buenas nuevas en la calle, a los que no conocen de Cristo. Estamos en los tiempos finales. Y nuestra fe será probada. Hoy estamos levantando las manos, gloria a Dios, pero a lo mejor mañana bajamos la guardia y el enemigo aprovecha. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos, tiempos finales. La pregunta es, ¿estás preparado para estos tiempos finales? ¿Estás preparado para la venida de Cristo? Y como dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Mateo capítulo 6, verso 10, venga tu reino, Señor.